Estamos grabando. Bueno. Voy a empezar entonces dándoles la bienvenida a todos y todas a este webinar llamado La industria médica local, abordaje a la gestión de la calidad en la fabricación de productos médicos, marco normativo y experiencias de gestión. Este webinar es organizado y realizado por la Secretaría de Graduados y Graduadas de la Facultad, la Escuela de Ingeniería Biomédica y Action Consultoría Aplicada, en el marco de nuestro compromiso por continuar formando a nuestros egresados y egresadas y mostrar las tareas profesionales de los mismos. Me presento, yo soy ingeniera ambiental, mi nombre es Andrea Oliveras y soy la actual prosecretaria de la Secretaría de Graduados y Graduadas y seré quien modere en el día de la fecha. Quiero contarles además que este webinar es el segundo de 7 que vamos a estar dando junto a la consultora Action, la cual está integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales con una reconocida experiencia en la industria y en aspectos normativos y regulatorios. Agradecemos desde ya a los directivos y por favor les vamos a solicitar que a medida que vayan surgiendo las preguntas, las coloquen en el chat del Meet, así yo, una vez finalizada la exposición, puedo proceder a leerlas y los disertantes a responderlas. Dentro de nuestros disertantes vamos a contar con la presencia de Agnese Martinelli, ingeniera biomédica de nuestra facultad, en Action Consultoría Aplicada es socia y especialista en calidad industrial y asuntos regulatorios de la salud. Actualmente es coordinadora de la Cámara de Industrias de la Salud, docente en nuestra facultad y referente de la industria médica en Córdoba. Abdala Gustavo Hugo, ingeniero mecánico electricista, también de nuestra facultad, actualmente director de la empresa Action Consultoría Aplicada y otro gran referente en lo que es la industria médica en Córdoba. Y María Laura Vega, ingeniera biomédica, también de nuestra facultad, y que en Action Consultoría Aplicada es líder de proyectos y consultora en asuntos regulatorios de productos médicos. Además, ha participado en la dirección técnica de DISEM, Sociedad Anónima, y en un emprendimiento personal de desarrollo enfocado en el diseño de equipos médicos. A partir de ahora, estimados y estimadas, les cedo la palabra. Gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Está bien que en cuarentena por ahí las opciones son limitadas, entonces está bueno para aprovechar para esto. Lo que hemos preparado para hoy, vamos a ir desarrollando, digamos, parte del equipo de Action, 3 temáticas distintas, pero para tratar de hacer un enfoque ameno pero completo de todo lo que refiere al proceso industrial de manufactura de un producto médico bajo la legislación vigente en Argentina. El objetivo entonces que nos proponemos es hacer un repaso breve y rápido por los requisitos regulatorios a los cuales están sometidas todas las empresas que manufacturen productos médicos. Y para arrancar, me parece que es interesante que repasemos un poco en esta geografía donde nosotros estamos emplazados como egresados de la facultad y como actores económicos, digamos, del entorno de la provincia de Córdoba. Estaría bueno de que tuviéramos en cuenta qué tipo de productos médicos y cuántas industrias están establecidas en este rubro en nuestra provincia. Particularmente es un sector que en toda la geografía nacional ocupa el segundo lugar en términos de densidad productiva, por supuesto después de Buenos Aires, y eso en términos económicos, efectivamente de facturación, pero también de diversidad de productos. Acá en Córdoba se manufacturan productos de los más variados, arrancando de... Cuando uno se refiere a productos sanitarios, por ahí no solamente son productos médicos, ¿no? El concepto de producto sanitario, o por lo menos enmarcado desde la legislación provincial, incorpora una serie de productos que se aplican para uso humano, y en el caso de la industria manufacturera local, nosotros vamos a encontrar un espectro bastante amplio, desde medicamentos, cosméticos, productos médicos, a su vez dentro de los productos médicos una subsegmentación bastante amplia,
donde aproximadamente el 70% de las industrias médicas en Córdoba se dedican a la manufactura de productos médicos, y a su vez, si uno subsegmenta eso, el sector de electromédicos es a su vez el más denso. Por otro lado, es importante, sobre todo entendiendo que por ahí el público de este tipo de capacitaciones tiene que ver con egresados recientes o chicos que están muy próximos a recibirse y por ende a insertarse en el mercado laboral. Entonces está bueno entender cómo funciona esta cadena de valor, digamos, de los productos médicos. En general, la primera etiqueta que tiene esta cadena de valor es que es una cadena sumamente regulada. Esencialmente, cada uno de los actores que participan o que están involucrados responden a un ente que los controla y deben asegurar una serie de requisitos de acuerdo a cada uno de estos eslabones. En general vamos a tener, yo creo que ustedes pueden ver mi mouse, vamos a tener una etapa de elaboración, puede ser un laboratorio, puede ser una fábrica. Vamos a tener una etapa de comercialización que, dependiendo de la escala, digamos, puede tener distintos nombres. Y finalmente vamos a tener los usuarios finales, ¿sí? Que el usuario final puede ser una persona física o podría ser un usuario que a su vez lo distribuye ese producto entre, por ejemplo, sus pacientes. Cuando nosotros hablamos de este marco regulatorio que cubre, digamos, toda esta cadena de valor, nosotros diferenciamos el plano regulatorio provincial y el federal. Si un producto médico, y ahora sí vamos a empezar a hablar propiamente de productos médicos, es decir, no voy a profundizar respecto de medicamentos o de cosméticos o de suplementos nutricionales, vamos a hablar propiamente de productos médicos. Si un producto médico es manufacturado en Córdoba y se concibe para ser vendido únicamente en la provincia de Córdoba, estamos sometidos al Ministerio de Salud de la provincia. Es decir, estamos haciendo un tránsito jurisdiccional. El producto se mantiene dentro de las fronteras de la provincia. En tanto y en cuanto que cuando el producto tiene un destino interprovincial o interjurisdiccional, algo manufacturado en Tucumán y que se vende en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ahí estamos hablando de un tránsito federal y por ende entra o tiene incumbencias la ANMAT. Uno ha oído hablar del ANMAT, uno a veces pide, pero esto tiene ANMAT. Bueno, entendamos en qué orden es que ANMAT toma sus incumbencias, ¿sí? ANMAT participa siempre que haya tránsito interjurisdiccional de, en este caso, productos médicos. A su vez, si bien el foco de nuestra charla de hoy va a ser la industria nacional, es interesante que sepan que en distintos mercados, y muchas veces la industria local, cuando en sus procesos expansivos, cuando empieza a trabajar con cuestiones de exportaciones, tiene que hacer una indagación regulatoria de su mercado de destino para poder entender en qué marco regulatorio sus productos van a tener que cuadrar para que sea autorizada la venta. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, dos grandes mercados, que son dos grandes mercados deseados o deseables en general por las mercancías manufacturadas acá, puede ser la Comunidad Europea, que recientemente acaba de inaugurar, vamos a decir, el reglamento MDR, ¿sí? Que en este caso involucra una nueva concepción para la certificación del sistema de gestión de la calidad, que es bajo un estándar internacional del tipo ISO, más la etapa de registro de producto. O si no, el caso también bastante conocido de la Agencia Federal Norteamericana, la FDA, que también, en este caso, ellos han redactado sus propios sistemas de buenas prácticas de manufactura. Es decir, distintas localidades, distintas regiones geográficas o cada país tiene autonomía para establecer sus propios estándares regulatorios. Volviendo a Argentina,
en este caso, las disposiciones que están vigentes, la 2319, que es el reglamento relativo a la autorización de funcionamiento de la empresa, y la 3266 es la segunda disposición de referencia que vamos a tomar para desarrollar todo lo que sigue a continuación, refiere específicamente a las buenas prácticas de fabricación, es decir, nos van a dar el marco de cómo debemos manufacturar nuestros productos, ¿sí? Una vez que una empresa ya obtuvo la autorización de funcionamiento y aparte mantiene vigente, digo mantiene vigente porque periódicamente estas habilitaciones se renuevan, mantiene vigente su certificado de buenas prácticas de fabricación, está en condiciones de elaborar un producto médico. Como tal vez sepan, o los que nos acompañaron en el webinar anterior, la habilitación de la empresa es condición necesaria, pero no es suficiente para poder comercializar un producto médico. Es decir, nosotros tenemos que tener nuestra empresa autorizada, tenemos que tener nuestras buenas prácticas de fabricación instaladas en nuestra empresa, pero a su vez, antes de colocar nuestro producto médico en una vitrina, necesitamos registrar ese producto y que ese producto, por supuesto, esté aprobado. No vamos a hacer el foco en el registro propiamente, sino que nos vamos a quedar puertas adentro de esta empresa. Entonces, en términos generales, para ir metiéndonos un poquito más en el detalle, a mí me gustaría que pudiéramos seguir 3 esquemas, digamos, que definen esta organización. Por un lado, la estructura física. La estructura física de donde se va a emplazar esta empresa y el layout, que sería como la distribución de espacios y de personas que van a hacer el proceso de manufactura de estos productos. En términos generales, ¿qué es lo que uno va a tener que tener establecido? Bueno, para arrancar, una recepción, o sea, un circuito de entrada y de salida. Es decir, tener establecido por dónde van a ingresar estos materiales y por dónde vamos a expedir los productos terminados. Por otro lado, van a quedar claramente definidas lo que son las áreas de depósito. Y son lugares que son exhaustivamente auditados, porque las condiciones de depósito son las que terminan de asegurar la calidad de este producto. Y esas mismas condiciones de depósito que el fabricante defina se tienen que conservar en toda la cadena de distribución. Les doy un ejemplo. Supongamos un producto que requiera cadena de frío en su conservación. Esas condiciones del depósito del fabricante se deben conservar razonablemente en el resto de la cadena de distribución. Las áreas productivas están claramente clasificadas. Puede haber áreas de servicio técnico o de postventa para aquellos productos que así lo requieran. Por supuesto, los productos de único uso no requerirían este tipo de locales. Hacen falta áreas administrativas y de soporte. Ustedes en esta definición de planta van a tener que definir un lugar de refrigerio de los empleados. Es decir, ANMAT no solamente va, ANMAT o la provincia o el ente regulatorio que sea, no solamente va a verificar las áreas productivas o estrictamente asociadas al producto, sino también las del personal, porque ¿qué es lo que pasa? Si uno no deja definido ese comedor, después van a terminar comiendo al lado del área de ensamblado y es algo que nunca estaría permitido. Entonces, todas las áreas de soporte que hacen al buen funcionamiento de estas buenas prácticas también pueden ser auditadas. Dentro de esta estructura o de estas cuestiones más físicas, también entran todo lo que tiene que ver con calibraciones de instrumentos, mantenimientos de máquinas, por ejemplo, podrían entrar mantenimientos de instalaciones, por ejemplo, en aquellos lugares que tienen sistemas de filtrados de aire o áreas de ambientes controlados, todo este capítulo también ingresaría acá, y por supuesto tienen que quedar definidos cómo son los ingresos, los egresos, las circulaciones del personal que discurre por esta estructura. Un tema muy central en el establecimiento de una planta elaboradora es el rol del director técnico. Y acá, como ingenieros biomédicos, nosotros cumplimos un rol o es una actividad que tiene mucha preponderancia en nuestro ejercicio profesional. Para arrancar, tiene que ser
el director técnico, que es solidariamente responsable junto con la dirección de la empresa, tiene que ser un profesional recibido, graduado, con competencias y matriculado. Cuando decimos con competencias, en general los ingenieros biomédicos tenemos competencias para todo el marco de productos médicos. Hay una pequeña cuestión que la vamos a desglosar un poquito más adelante respecto de los productos estériles o para esterilizar o descartables de único uso, que se comparte con los farmacéuticos al día de la fecha. El rol del director técnico es clave también en la vinculación de la empresa para con el contralor o la autoridad regulatoria sanitaria. Al interno va a ser el que acompaña y el que dirige y coordina todas las inspecciones de buen funcionamiento al interior de la empresa. Y por último, el rol más cotidiano, pero imprescindible que tiene, es en la liberación final de los productos. Es decir, un producto se manufactura bajo una determinada receta, sigue una serie de controles, pero el que libere ese producto, habiendo examinado todo el proceso anterior, es el director técnico. Y por último, por supuesto, es el que encabeza o el vértice, digamos, de toda esta gran pirámide que es el sistema de gestión de la calidad. Es decir, va a tener a su cargo esta correcta implementación del sistema de gestión de la calidad. Para hacer como un resumen de esto que venimos hablando, pensemos cómo van a ser estas etapas. Es decir, yo mañana me quisiera abrir una fábrica de productos médicos. Bien, por un lado voy a tener que definir cuál va a ser el alcance de la fabricación que yo quiero hacer. Es decir, definir cuál es la actividad económica que yo voy a fabricar o estoy diciendo de que quiero importar o quiero distribuir. Bueno, supongamos que quiero fabricar. Bien, ¿qué tipo de productos médicos? Bueno, es distinto si yo quisiera fabricar, no sé, una prótesis o si quisiera fabricar un electroestimulador. En función de una serie de cuestiones que las vamos a poder ver en otro webinar respecto de registro de producto, lo clasificamos por su riesgo. Vamos a proceder, bien, ya tenemos ahí el alcance de qué tipo de establecimiento quiero habilitar. Vamos a presentar un expediente que tiene una serie de requerimientos. Después de que evalúen la cuestión documental de quién es el que está pidiendo habilitar, ha presentado los papeles de un director técnico que tenga competencias, el establecimiento cuenta con las habilitaciones locales que corresponden, etcétera, etcétera, se procede a la inspección de la empresa. Y en la inspección, ¿qué es lo que sucede? Lo que buscan es, por un lado, verificar que el plano que se propuso se condice con la realidad y, por otro lado, verificar que efectivamente esas instalaciones físicas que el interesado está proponiendo son adecuadas o aptas para la actividad productiva que piensan desarrollar. Finalmente, lo que termina ocurriendo es que se habilita la empresa y se otorga un certificado de buenas prácticas de fabricación, que para el caso de los fabricantes de productos médicos se debe renovar cada 2 años. A partir de ese momento, recién a partir de ese momento, la empresa puede empezar a fabricar sus productos. Y una vez que lo tenga registrado, como dijimos recién, va a poder colocarlos en el mercado. Gustavo. Bien, bueno, a partir de ahora y por unas cuantas filminas, lo que yo voy a desarrollar es un poquito la descripción de lo que contiene ese sistema de gestión de la calidad que mencionaba Añez recién. Sistemas de gestión de la calidad son, como su palabra lo dice, sistemas conformados por distintas partes que hacen que funcionando en un conjunto hacen al funcionamiento o hacen a un objetivo único. En este sentido, el objetivo de un sistema de gestión de la calidad implementado en una empresa de fabricación es el de poder asegurar, primero que nada, asegurar que se fabrican productos seguros y eficaces, es decir, que cumplen con los requisitos que les aplican como tales, como productos, digamos. Lo que pasa es que, como vamos a ver en el webinar más adelante, cuando uno registra un producto, en la generalidad de los casos, porque hay excepciones, uno hace ensayos y demuestra la seguridad y eficacia del funcionamiento del producto sobre un producto o un lote de productos que son los que normalmente son lotes de prueba, se mandan a ensayar, se mandan a laboratorios
y sobre los cuales se verifican las características técnicas que hacen a la seguridad y eficacia. Lo que sucede es que, en realidad, una vez que la fábrica esté autorizada a funcionar y haya registrado su producto y pueda producir en masa y vender de a cientos, de a miles esos productos, tiene que fabricar de siempre, de la misma manera, e iguales esos productos a esos que ensayó. Entonces, tiene que tener algún sistema o alguna forma de poder fabricar siempre y no quiero usar la palabra igual, pero siempre bajo manera controlada, o sea, siempre de acuerdo a requisitos, poder garantizar de que esa producción siempre va a cumplir con los requisitos, porque uno va a ir fabricando uno tras otro y tiene que ser repetitivo, eso tiene que poder repetirse o tiene que poder en todo caso mantenerse bajo control. Cuando yo decida hacer alguna modificación, tengo que poder hacerla de manera controlada, y si yo decido que tengo que fabricar todo igual, porque debo poder hacer eso siempre. Entonces, allí surge la necesidad de que la empresa tenga e implemente un sistema de gestión de la calidad. Como lo dije al principio, el sistema, como todo sistema, es un conjunto de partes que funcionan de manera coordinada. Entonces, en el caso de la fabricación o de los fabricantes, estos sistemas habitualmente están constituidos por distintos procesos, como por ejemplo esto que tenemos aquí en esta filmina de presentación. No son todos, son algunos, y naturalmente van a variar de acuerdo a el tipo de producto de que se trate. Voy a tener procesos no sé, de esterilización cuando tenga un producto estéril, si no, no lo tengo. Voy a tener procesos de calibración de instrumentos cuando utilice instrumentos para medir. Si por alguna razón mi producto no requiere eso, no voy a tener eso, ¿se entiende? O sea, esto es la generalidad de los casos como para ponerlo así, pero en realidad esto depende siempre de cada producto, de cada organización, e incluso cómo se organice a sí misma cada organización, porque todas las normativas que existen sobre sistemas de gestión, al menos las que yo conozco, son unas cuantas, por ejemplo, nuestras BPF, por ejemplo, la ISO 13485 que mencionaba Agnese recién, etcétera, nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero no nos van a decir cómo. Y ahí es donde la empresa o la organización tiene la libertad de adecuar de adecuar estas normas o estos sistemas que las autoridades regulatorias requieren a la propia realidad de su empresa, a sus propias posibilidades y a la realidad de sus productos, naturalmente, ¿sí? Entonces, un sistema de gestión de calidad probablemente esté compuesto por estos o algunos más de estos procesos, ya sea procesos de auditoría, naturalmente, procesos de tratamientos de reclamos, procesos productivos, naturalmente, procesos de compras, procesos de selección de personal o mantenimiento de las competencias del personal. En fin, hay algunos que son más comunes que otros, dependerán de cada organización. Cada norma establece requisitos, cada norma de sistema de gestión establece requisitos para estos sistemas. En general son bastante parecidas en cuanto a su contenido en general, a veces están estructuradas de una forma o de otra, pero en general todas abarcan este tipo de cuestiones porque toda organización tiene personal, tiene producción, tiene diseño, o a veces lo tiene tercerizado o a veces lo tiene internamente, pero son todas cuestiones que siempre están contempladas en los distintos sistemas de gestión. Ahora, por favor, pasarla porfa a la próxima. Dentro de lo que son nuestras propias buenas prácticas, en la anterior, por favor, el contenido de nuestras propias buenas prácticas de fabricación, la disposición 3266 que mencionaba Agnese, es ese que se ve en las filminas. El contenido que tiene la ISO 13485 es semejante, no es el mismo, pero es semejante, ¿sí? Y así van a encontrar distintos contenidos en distintos sistemas de gestión. Enfocándonos en el nuestro, en lo que propone ANMAT y en lo que exige ANMAT en realidad, este es el contenido
de lo que es un sistema de gestión de calidad que espera ver ANMAT implementado en una empresa al momento de hacer una inspección, de habilitarlo o de hacer alguna renovación de inspección. ¿Sí? Rápidamente y repasando, porque ya vamos a ir entrando en un poquitito de detalle más en cada uno de los capítulos. La idea no es hacer una cuestión muy profunda de esto, sino dar un pantallazo general, pero como para que vayamos conociendo cuál es el contenido de la disposición y un poquito de qué va cada cosa o de qué trata cada cosa, vamos a hacer algún detalle más específico. Tenemos dentro del contenido requisitos propios del sistema de gestión de calidad, son cuestiones estructurales del sistema, de un sistema de gestión de calidad, requisitos sobre el control de los documentos, sobre el diseño, sobre los procesos productivos, sobre el manejo de todo lo que es material dentro de la organización, ya sea materia prima, producto terminado, no conforme, etcétera, la identificación de los mismos, ¿sí? Después tenemos un capítulo de tratamiento de problemas, digamos, de las cosas que salen mal o de las cosas que se pueden hacer mejor, que es el de acciones correctivas y preventivas. Tenemos requisitos sobre lo que es la instalación y asistencia técnica del producto y sobre lo que es todo lo que sea técnica estadística, que van a ser lo que se conoce habitualmente como los KPIs o los indicadores de gestión que nos van a ir midiendo, va a ser nuestro tablero de mando, llamémosle así de una forma más coloquial, de el funcionamiento de los distintos procesos de nuestro sistema de gestión y también un monitoreo del resultado de los productos que estamos obteniendo como resultado de nuestras actividades y de usar nuestro sistema de gestión. Vamos a la próxima, porfa. Bien, dentro de lo que tenemos, y ahora vamos a ir haciendo un breve detalle de lo que hay capítulo a capítulo. Dentro de lo que es el capítulo 1 tenemos disposiciones generales, en donde se establece la aplicabilidad de esta disposición al fabricante o al importador, inclusive también de productos médicos. Nuestro foco está en el fabricante, pero los importadores están alcanzados por la misma disposición y se les requiere un sistema de gestión parecido. Digo parecido porque, por ejemplo, el sistema de gestión de un importador no va a tener el capítulo de diseño, naturalmente, porque no lo hace, o capítulos productivos no los va a considerar, pero el resto de la disposición sí le es aplicable. Entonces, en el capítulo 1 se establece la aplicabilidad de esta disposición al sistema de gestión de calidad e incluso deja previsto esto que yo les estoy diciendo, la posibilidad de excluir algún capítulo que por la actividad o por el tipo de producto no sea aplicable. ¿Sí? Después, también dentro de lo que es el capítulo 1 de disposiciones generales, la disposición da la definición de varios conceptos que están después aplicados en la disposición y son necesarios de entender y sobre todo son necesarios al momento de consultar. ¿Qué entendemos por un producto médico? ¿Qué entendemos por la vida útil de un producto médico? Entonces, muchas veces estas definiciones nos van a sacar incluso de una duda o nos van a ayudar en una argumentación, ya sea con otro fabricante, con un cliente o con la autoridad sanitaria. Naturalmente están definidos los conceptos que deben entenderse para poder hacer una correcta aplicación del sistema. No tiene sentido en este momento profundizar en cada una de las definiciones, pero sí sepan que tienen como herramientas dentro de las propias disposiciones ciertas definiciones que después son aplicables y que deben ser entendidas de una manera única, digamos, justamente para evitar grises y para evitar discusiones. Así que las tenemos allí en el mismísimo primer capítulo de la disposición, ya tenemos estas definiciones que eventualmente las podremos necesitar. Luego ya en el capítulo 2 empieza la parte de contenido en lo que hace al sistema de gestión de calidad. No vamos a encontrar requisitos en el capítulo 1 sobre el sistema de gestión de calidad. Sí los vamos a encontrar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9. La norma 13485, por ejemplo, tiene una cosa semejante. Tiene 8 capítulos
y en los primeros 4, en el 0, 1, 2 y 3, tiene justamente este tema de la aplicabilidad, las definiciones, la normativa de referencia, etcétera, y los requisitos empiezan a estar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8. Fíjense la similitud que hay, si bien son estructuras distintas, hay similitud entre la forma de ver o de concebir los sistemas de gestión. ¿Sí? Y esto incluso a nivel mundial está tendiendo lentamente, hay una tendencia a tratar de unificarse. Cada vez el comercio es más internacional, más global, y bueno, todos estos requisitos, como Agnès decía al principio, cada país tiene los propios. Bueno, son como las unidades de medida, digamos, si cada uno de nosotros tuviera unidades de medidas distintas, estaríamos hablando distinto. En este sentido es lo mismo, digamos. Hay una tendencia hacia la unificación, todavía no está 100% dada, pero hay una tendencia. Bien, volviendo, y me fui un poquito de tema, acerca de lo que es la estructura, la estructuración de las normas del sistema, pero volviendo a esto, entonces, dentro de nuestro capítulo 2 tenemos los requisitos más generales que va a tener un sistema de gestión de calidad, incluyendo las responsabilidades de la gerencia, ¿sí?, de la organización, incluyendo una mención a lo que son, al requisito de llevar adelante auditorías de calidad para autocontrolarse y para autoevaluar cómo está funcionando nuestro propio sistema de gestión de calidad. Después, en otro capítulo más adelante hay otro punto sobre esto, sobre las auditorías, pero ya está mencionado desde aquí como un requisito. Está mencionado como un requisito contar que la organización cuente con el personal, no solo en número o en cantidad, sino en entrenamiento y en capacidades, ¿sí?, para poder llevar adelante los procesos del sistema de gestión, los procesos de fabricación, etcétera, sin poner en riesgo la seguridad y eficacia de los productos. Ese es el foco, digamos. El foco de muchas de las cuestiones que tienen las normas de gestión es mantener bajo control fuentes de problemas. En este caso, por ejemplo, con el personal, mantener bajo control de que no venga por el lado del personal o de la falta de capacitación del personal, no vengan asociados problemas. Del mismo modo, con el mismo criterio, no está en este punto, lo adelanto un poquito, cuando habla, no sé, el control de los instrumentos de medición o el mantenimiento de las herramientas y de las máquinas y herramientas, lo que está buscando es eso, es que no se generen problemas desde cada uno de esas aristas de una organización. Y lo que está buscando es ser preventivo en realidad en eso. Por eso establece requisitos así. También dentro de este capítulo 2 habla sobre lo que es la gestión de riesgos. Esta norma y en realidad todas nos piden que cuando nosotros diseñamos y pensamos nuestros sistemas de gestión de calidad, les demos un foco con una visión de control de riesgos o de gestión de riesgos. O sea, preventivamente podamos pensar cuáles son los riesgos asociados que tenemos, tanto en los procesos productivos como después en el producto. Lo que pasa es que en este momento no vamos a abarcar la parte del producto. En este momento, como estamos hablando de sistema de gestión de fabricación, vamos a considerar la parte de los procesos. Pero lo que busca esta disposición es que nosotros preventivamente podamos analizar y prever y tratar de adelantarnos a los riesgos que podrían haber en nuestros procesos y tratar de contenerlos y no esperar que el problema ocurra para poder resolverlo, ¿se entiende? Sino ser preventivos. Y también tiene, dentro de lo que es este capítulo, una parte asociada a lo que hace el control de compras y la recepción de los productos, o sea, lo que hace a lo que ingresa desde los proveedores hacia la empresa. Materia prima, servicios, en fin, todo lo que se compra y, por supuesto, no es producto terminado, sino que es materia prima o un semielaborado o incluso servicios que después van a tener o van a formar parte de nuestro producto o van a tener incidencia en la seguridad y eficacia de los productos. Entonces, con el mismo espíritu y que no vengan problemas desde afuera, establece también la necesidad de tener bajo control el proceso de compras, control de recepción, relacionamiento con los proveedores, etc. ¿Sí?
Pasamos de Filmina, por favor. El foco en un par de estos puntos. Respecto de lo que es organización, la disposición nos va a pedir que definamos y naturalmente entendamos cómo es la estructura organizacional de nuestra organización, valga la redundancia, y que definamos claramente cuáles son los roles y responsabilidades que tienen cada uno de esos actores que están dentro de nuestra organización, ¿sí? Para eso nos va a hablar después, primero de definir la organización y después de definir sus roles, responsabilidades y tener la posibilidad o la forma de demostrar de que ese personal está correctamente capacitado y tiene la aptitud necesaria para poder llevar a cabo las tareas o los procesos que desempeñen. Hay un punto especial sobre los consultores también, en los cuales requiere lo mismo, al fin y al cabo, solo que el consultor es un externo, pero requiere lo mismo, la idoneidad del consultor respecto del servicio que está prestando. ¿Se entiende? Eso respecto de lo que son recursos humanos como personas dentro de la organización. El otro punto también que vale la pena destacar dentro de esto es el proceso de compras que yo mencionaba recién, en la próxima, porfa. Dentro del proceso de compras, la disposición lo que nos va a hacer es foco en dos cuestiones, o tres cuestiones si queremos. La comunicación con el proveedor, con nuestros proveedores, o sea, el establecer requisitos y comunicarlos fehacientemente para evitar errores allí, que es la parte de especificaciones de compra, justamente cómo yo me comunico con el proveedor, los controles de recepción, o sea, la forma en que yo voy a asegurar que lo que el proveedor me está entregando es lo que yo necesito y cumple con los requisitos que yo necesito. Y luego, un punto importante que lo van a ver en todo sistema de gestión siempre, que es el seguimiento y la evaluación de los proveedores. Es decir, los proveedores son fuente de producto o de servicio que entra a nuestra organización. Bueno, lo que todo sistema de gestión nos va a pedir es mantenerlo bajo control. ¿Se entiende? O sea, saber cómo se comporta para poder yo adecuarme a lo que el proveedor me puede dar. No siempre puedo elegir proveedores, ¿sí? Si estoy hablando, no sé, solo por dar un ejemplo, de bulonería, probablemente encuentre muchos proveedores. Pero si estoy hablando de un proveedor que me valida la sala estéril, y en Córdoba, no sé, creo que hay 2 o 3 que hacen eso, 3. Entonces, no siempre voy a tener la opción de elegir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Conocer cómo son mis proveedores para yo poder adecuarme, exigirle al proveedor, por supuesto, en la medida de lo que es posible, y si no, poder adecuarme yo como organización para que lo que venga de ese proveedor no represente un problema futuro en mi producto. ¿Se entiende? Ese es el objetivo de estas cosas. Después las formas o el cómo hacer esto, hay miles de formas. Cada organización va a tener la suya y seguramente va a ser distinta a las de otros. Pero nosotros en este momento y en esta instancia, lo que tenemos que entender es eso, que hay un requisito que busca mantener esa situación bajo control. Después el cómo lo hacemos, y ahí va a estar la magia de cada uno de ustedes cuando les toque implementarlo. ¿Se entiende? Bien, no quiero explayarme demasiado dentro de cada filmina, porque el tiempo es acotado, así que seguimos avanzando. Pasando al capítulo 3, vemos que allí la disposición nos establece requisitos sobre lo que son documentos y registros que conforman nuestro sistema de calidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Del mismo modo y con el mismo criterio anterior, que no metamos problemas en nuestra producción a causa del mal uso de documentos. Por ejemplo, un plano viejo, ¿sí? Esa es una situación típica y habitual. Supónganse un plano de mecanizado de una pieza. Yo, además, soy ingeniero mecánico electricista, así que por ahí algunos ejemplos me resultan más naturales, pero imagínense el plano de mecanizado de una pieza que está en el puesto de trabajo y que ese plano, no sé, por alguna razón en el área de diseño cambian la pieza y el operario de trabajo no se entera y sigue fabricando bajo el mismo plano de siempre, el que tenía guardado en su cajón.
pues va a haber generado un montón de productos que quizá haya que retrabajar, que quizás sea no conforme y haya que descartar, no lo sé, pero va a haber generado un problema solo por el simple hecho de no haber tenido la documentación actualizada, o el plano actualizado o el plano vigente, ¿sí? Entonces, con ese simple ejemplo, lo que pretendo hacer es decirles de que lo que el sistema de gestión de calidad nos va a pedir es que nosotros mantengamos bajo control la documentación que lo compone. Y en ese sentido nos va a pedir que haya un circuito de generación de la documentación, aprobación de la documentación, distribución de la documentación, retiro de documentación obsoleta si es que es en papel o de la forma que sea, pero algún sistema, alguna forma que nos asegure que no vamos a tener problemas o que no vamos a meter problemas por el lado de la documentación. ¿Se entiende? Ese es el punto y el objeto de este capítulo. Y dentro de este capítulo hay un punto específico para todo lo que sean registros de control tanto materia prima al ingreso, semielaborados en producción, liberación de productos, servicio técnico, todo lo que sean registros que están relacionados a controles en distintas instancias del proceso productivo, tienen un capítulo especial y lo que la norma nos pide es que los mantengamos justamente bajo control y que a su vez aseguremos la posibilidad de tenerlos disponibles, de recuperarlos y sobre todo de acceder a la información que esos registros contienen. Ese es el punto esencial de la cuestión. Poder siempre recuperar y tener disponible y acceder a esa información, ¿sí? Después registros pueden ser en papel, pueden ser en formato electrónico, puede ser un formulario de Google, puede ser un Excel, de la forma que quieran, o de la forma en realidad que les sea más útil y que les sea más práctica. La norma nos dice qué es lo que tenemos que hacer, controlar esos documentos, no nos dice cómo, a eso lo elegimos nosotros. Bien, eso es lo que habla sobre la parte documental. Después, en el capítulo 4, aborda específicamente todo lo que son actividades de diseño. ¿Por qué? Porque allí está la génesis del producto. A partir de allí, no solo se diseña el producto, sino que también se diseña y se genera la documentación que acompaña el producto, la documentación que posibilita la fabricación del producto, la documentación que posibilita el control de los productos, la asistencia técnica sobre esos productos, etc. Todo nace de este proceso. Entonces, es súper importante el proceso de diseño cuando lo tenemos, por supuesto, dentro de una organización. Y en este sentido, y como siempre, la disposición nos va a pedir que mantengamos bajo control este proceso. Y para eso establece, de nuevo, qué cosas tenemos que tener. No nos va a decir cómo, pero sí nos pide que tengamos una planificación del diseño, o sea, que lo hagamos de manera planificada, que identifiquemos todos los datos de entrada que hacen al diseño o que van a ser requisitos sobre el producto, sobre la fabricación, sobre la utilización posterior, sobre el servicio técnico, etc. Todo lo que sea dato de entrada. Una vez que está eso, se van a empezar a ejecutar las distintas actividades de diseño, ya sea diseño de hardware, diseño de software, diseño de la documentación, las distintas etapas de diseño, y esas distintas etapas van a tener distintos tipos de control, ya sean controles de revisión, verificación, validación y hasta la liberación del diseño. Incluso es súper importante porque es así y porque nada es para siempre, las modificaciones del diseño. Los diseños normalmente van evolucionando porque cambia la tecnología, porque conseguimos mejores productos, ya sea materia prima o semielaborados mejores, más baratos. El diseño siempre va a ir evolucionando, entonces es súper importante no solo hacerlo bajo sistema la primera vez, sino mantenerlo actualizado y mantener esas modificaciones también bajo control. Entonces, todo eso lo tiene dentro de lo que es el capítulo de diseño, la norma. Y esto la verdad es que merecería incluso una charla específica para diseño, porque hay muchísimo para hablar. Aquí entran en juego toda la normativa técnica que aplica a los productos, la seguridad eléctrica, la compatibilidad electromagnética,
la biocompatibilidad y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las normas de producto son consideradas y entran dentro del sistema de gestión en este momento como dato de entrada de los diseños, ¿sí? Y después se mantienen a lo largo de la vida útil del producto, se mantienen bajo control. Pero en ese momento se unen lo que son, todo lo que es normativa de producto con la normativa del sistema de gestión, ¿sí? En la parte de diseño, en el capítulo de diseño. Después, una vez que hemos diseñado nuestro producto, incluso que hemos diseñado la forma de fabricarlo y la forma de controlarlo, vamos a poder fabricarlo. Dentro de esta parte de fabricación la vamos a tener dentro de lo que es el capítulo 5, que habla sobre los controles de procesos y los controles de producción. Dentro de esto hay dos grandes partes. Una de ellas, las instalaciones. Como ya lo mencionó Agnese al principio, cuando hablaba de los requisitos de layout y los requisitos de infraestructura, parte de esos requisitos de infraestructura están aquí y están establecidos aquí. Si mi producto es un producto estéril, pues tendré que tener controladas mis salas donde fabrico, donde controlo, donde envaso. Si mi producto es un producto que no es estéril, pero requiere cadena de frío, tendré otras condiciones en mis instalaciones, pero tendré que asegurar esas condiciones de cadena de frío. Si mi producto es un metal mecánico, como fuera un bastón, por ejemplo, y bueno, las condiciones serán más laxas, pero seguramente voy a tener condiciones sobre las instalaciones, aunque sea la iluminación necesaria para fabricar y para controlar, aunque sean las condiciones ambientales de aire, de temperatura para que las personas trabajen y para que no se afecte el producto, las condiciones de limpieza, etc. Todas esas condiciones van a depender de mi producto, pero van a estar consideradas bajo este punto de instalaciones. Y el otro volvé por favor al anterior. Y la otra gran parte que tiene el proceso productivo son justamente las instrucciones de fabricación que se dan tanto a los operarios que fabrican como a los operarios que controlan, etcétera, como a todo el personal que pertenece al proceso productivo. Y dentro de esto, dentro de lo que son estas instrucciones, aquí tenemos justamente lo que son especificaciones de fabricación, especificaciones de control, especificaciones del producto, especificaciones de instalación cuando el producto es instalado, ¿sí? Todas esas especificaciones están contempladas bajo este capítulo de la norma. Ahora sí, por favor, pasamos a la próxima. Dentro del mismo capítulo también tenemos una parte importante que habla sobre lo que es el registro histórico del producto. El registro histórico del producto, sin entrar en la definición exacta, es toda la historia de fabricación del producto. Es lo que a mí me va a permitir saber cada producto o cada lote de producto, qué persona lo fabricó, qué materia prima lo compone, qué instrumentos se utilizaron para controlarlo y para liberarlo, qué sistemas se utilizaron para poder fabricarlo, en fin, toda la historia productiva de cada uno de los productos o de cada lote de fabricación, porque eso también depende del tipo de producto, va a estar contenida dentro de este registro histórico del producto. Así que esto es súper, súper, súper importante. No he visto ninguna inspección, ninguna auditoría en donde no se vaya, el inspector o el auditor no vaya a controlar este tipo de cuestiones que estamos hablando, toda la norma en realidad, pero este tipo de cuestiones hacen mucho foco en esto porque aquí está la historia. Si perdemos ese registro histórico del producto, perdemos toda la trazabilidad, perdemos toda la historia del producto. Entonces, súper, súper importante ese punto. Y después también tiene, no menos importante, pero quizás no siempre aplicado, la parte de validaciones y validaciones de procesos. Hay algunos procesos que por su naturaleza no pueden controlarse sobre el producto, porque o tengo que romper el producto o tengo que romper alguna de sus características para poder controlarlo, como por ejemplo la esterilización. Entonces, la norma o la disposición lo que nos pide es que esos procesos sean validados con anterioridad para asegurarnos de que después son confiables y repetibles en el tiempo, ¿sí? Ejemplos típicos de estos procesos que se validan son la esterilización, como lo dije recién, las soldaduras. Para controlar una soldadura, muchas veces son necesarios ensayos destructivos. Para controlar una esterilización necesito
abrir el empaque, entonces ahí pierdo. Entonces es ahí donde es necesario validar procesos. Esto también está contemplado dentro de lo que es nuestra disposición 3266. Pasando hacia adelante, me voy quedando sin tiempo, el capítulo 6 nos habla de todo lo que es manejo de materiales y productos, y todo lo que es manipulación de productos, ya sea dentro de la organización, en etapas de transporte, hasta que yo lo entrego a mi cliente, que es donde deja de estar bajo mi responsabilidad, llamémosle así, ¿sí? Dentro de esto nos habla de todo lo que es manipulación y almacenamiento. Aquí habla sobre las condiciones de identificación, de manipulación, valga la redundancia, manejo de los productos, y almacenamiento, en parte lo dijo Agnès al principio, toda la parte de depósitos, control ambiental en los depósitos, etc. Y también nos va a pedir aquí que esto hace a la trazabilidad de los productos, nos va a pedir que mantengamos registro de la distribución de nuestros productos, digamos, o sea, desde que salen de nuestra organización hacia el cliente. Esto es para permitir mantener la trazabilidad de los productos, ¿sí? Después, avanzando, dentro de lo que es capítulo 6 también, incluye lo que es el manejo de lo que es producto no conforme, o sea, dentro de lo que es manipulación en realidad incluye todo, producto conforme y producto no conforme, ¿sí? El producto no conforme debe ser tratado especialmente. ¿Cuál es el punto ahí? Asegurarnos de que ningún producto que está no conforme o pase a la etapa siguiente o incluso sea entregado al cliente o al paciente o al usuario. Entonces, en ese sentido nos pone algunos requisitos específicos para lo que es el manejo del producto que o está no conforme o está sospechado de ser no conforme, ¿sí? ¿Se entiende? Y hasta nos pide, fíjense allí abajo en la filmina, habla de depósitos específicos para lo que son componentes o productos no conformes, ¿sí? En ese sentido, tengan súper presente que todo lo que sea producto no conforme va a tener que estar identificado y separado, ¿sí? De alguna manera. No importa cómo lo definiremos nosotros, pero siempre va a tener que estar separado. Y para lo que es producto no conforme o incluso procesos no conformes, la norma o todas las normas o incluso esta misma disposición nos pide que se tomen acciones correctivas para eliminar las causas que originan esa no conformidad o acciones preventivas si podemos adelantarnos a algo que va a suceder para eliminar la causa de algo que potencialmente puede salir mal. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, cuando tengamos productos no conformes, procesos no conformes, porque pueden ser detectados en auditorías o pueden ser detectados por indicadores o por lo que fuere, o incluso hasta reclamos de clientes, lo que la norma nos pide o la que la disposición nos pide es que no nos quedemos con resolver el problema y listo, digamos. O sea, tengo un reclamo de un cliente que me dice, che, el producto no funciona, y yo le reemplazo el producto y se lo cambio por otro. Ok, esa es la forma de salir o de eliminar el efecto de esa no conformidad, pero el espíritu de esto es que no nos quedemos allí, sino que vayamos a la causa de eso y tratemos de buscar la causa, identificarla y eliminarla. ¿Para qué? Para no repetir el problema, básicamente. Ese es el punto. Entonces, ante cosas que pueden salir mal, sí, por supuesto, siempre pueden salir mal. Las personas nos equivocamos, los procesos salen mal, nada es 100% efectivo, está bien, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando algo de eso pase, mantengámoslo bajo control. Identifiquémoslo, separémoslo, aseguremos que no siga para adelante, pero no nos quedemos allí. Busquemos la causa de por qué llegamos a esa situación y tomemos alguna acción para eliminar esa causa. Esa va a ser la forma en que el sistema nos va a ayudar a lo que siempre todo sistema propone, que es la mejora continua, que es decir, el problema ese no se repite. ¿Puede que aparezcan otros problemas nuevos? Sí, puede que aparezcan otros, pero tratemos al menos de no repetir problemas y de ir haciendo ese ciclo de mejora continua y de ir haciendo las cosas cada vez mejor. Eso es lo que
tiene como propósito este capítulo de la norma. ¿Se entiende? Bien, después, también, bueno, hablé sobre los reclamos. Los reclamos son una forma de no conformidad, una forma de desvío que tenemos que atacar, solo que ya sucedieron las no conformidades, producto no conforme, etcétera, puede ser detectado dentro de la organización, antes de entregar el producto. El problema con el reclamo es que ya llegó al cliente, porque el que te hace el reclamo es el cliente, y esa es una situación nunca deseada. Siempre tratamos de evitar llegar a esa situación. Ahora, si sucede, que es posible que suceda, por supuesto, bueno, la norma nos va a pedir que mantengamos registro de esa situación y que la investiguemos del mismo modo, busquemos la causa y tratemos de tomar alguna acción que elimine esa causa. O sea, la tratemos como un desvío más. ¿Sí? Dentro de este capítulo también, lo que tiene esta norma es la parte de auditoría interna. ¿Qué es la auditoría interna? La auditoría interna es un proceso, como todos los procesos de la norma, pero es un proceso que busca el autocontrol, digamos, y siempre está asociado a la mejora continua, es decir, es un momento de parar la pelota, ver cómo estamos trabajando, ver qué cosas estamos haciendo bien, bárbaro, ver qué cosas estamos haciendo mal, ok, las identificamos, las corregimos, y de esa forma el proceso de auditoría aporta a la mejora continua y aporta al trabajar mejor. ¿Sí? Un proceso de auditoría es eso, un proceso de autocontrol. Autocontrol porque lo gestiona la propia organización. La auditoría interna la puede hacer la propia organización o la puede hacer un tercero, un auditor tercero contratado para ese fin. Pero al fin y al cabo es un proceso de autocontrol que la norma o las disposiciones piden, toda norma de gestión pide auditorías internas y es un proceso de autocontrol para con el propio sistema de gestión de calidad. Un proceso de auditoría normalmente es un proceso en el cual se van recorriendo los distintos procesos, se van tomando muestras, evidencia, siempre es un proceso de muestreo, se van tomando evidencias, distintas evidencias, se compara esa evidencia contra los requisitos y las cosas que están mal, y eso se clasifica como hallazgos. Esos hallazgos pueden ser, para las cosas que están mal, no conformidades o desvíos, y para las cosas que están bien pueden ser conformidad o incluso hasta fortalezas, digamos. Pero siempre nos va a pedir que tengamos un proceso de auditoría interna. Y por último, dentro de lo que es la disposición 3266, tenemos el capítulo que habla de instalación y de asistencia técnica. Son dos cosas separadas. El proceso de instalación normalmente es un proceso con el cual termina la, entre comillas, fabricación, llamémosle así, del producto. El proceso de instalación es responsabilidad de la propia organización. ¿Puede estar tercerizado? Sí, puede estar tercerizado, pero la responsabilidad sigue siendo de la organización. Hay muchos productos que requieren ser instalados. Por ejemplo, no sé, un tomógrafo. Yo no voy y compro un tomógrafo y me lo llevo a mi casa como si fuera un nebulizador. ¿Sí? Si yo compro un nebulizador, me lo llevo a mi casa, miro el manual de usuario, lo enchufo, lo prendo y lo uso. No requiere una instalación. Pero si en algún momento les toca trabajar en alguna empresa que supongan instala o fabrica o instala, no sé, tomógrafos, sepan que el producto no va a ser considerado entregado al cliente hasta tanto no esté funcionando, hasta tanto no esté instalado. Y ese proceso de instalación es responsabilidad de la propia organización. Por eso esta disposición y toda la normativa en general tiene un capítulo específico para tratar esto, ¿sí? Para esto lo que nos va a pedir es formas de trabajo, formas de control, al igual que nos pide al momento de fabricar. Capítulo aparte para lo que es asistencia técnica, ¿sí? La asistencia técnica es lo que normalmente se conoce como service, asistencia o servicio postventa, etc. Es un proceso que se da después de haber entregado el producto y que normalmente se da cuando o por mantenimientos programados o por algún defecto en el producto se da la necesidad de que la organización
intervenga nuevamente sobre ese producto, ya sea para repararlo, para actualizarlo o por alguna razón de ese tipo, ¿sí? La disposición nos va a requerir también establecer procedimientos, formas de trabajo, formas de control para lo que es la asistencia técnica, el service comúnmente llamado. Y con esto, perdón, y se me estaba olvidando el capítulo 9, el último, el de técnica estadística. Con eso, con el capítulo 8, tenemos la parte operativa, digamos, del sistema de gestión. Y el capítulo 9 lo que propone son todas las mediciones necesarias tanto para con el producto como para con los procesos del sistema de gestión. Mediciones necesarias para saber cómo están funcionando nuestros procesos o cómo está resultando la fabricación de nuestros productos. Aquí entra toda la parte estadística, ¿sí? Control estadístico de procesos, estadística de fallas en producto, estadística de fallas en producción, estadística de fallas en servicio técnico, y en fin, y un montón de mediciones que se pueden hacer sobre el sistema de gestión de calidad y sobre sus procesos o los productos que resultan, o incluso los servicios prestados, ¿sí? Bien, el tiempo es corto, así que eso, en muy resumidas palabras, es lo que debería contener un sistema de gestión de calidad y lo que la disposición propone. A partir de ahora, bueno, le dejo la palabra a Laura, que va a contar la experiencia nuestra en distintos tipos de industria. Bueno, sí, gracias Gustavo. La idea de estas últimas filminas es comentar un poco las particularidades de las distintas industrias de dispositivos médicos. Por ejemplo, un caso es cómo se implementa el sistema de gestión de calidad en la industria de productos médicos a medida. Los productos médicos a medida son aquellos que no tienen una configuración estándar o parámetros estándar, sino que se adaptan a las necesidades de un paciente particular, ya sea la anatomía, la fisiología o las características de un paciente. Entonces, como no son productos estandarizados, no se requiere la inscripción como producto médico ante ANMAT, sino que únicamente ANMAT habilita a la empresa y la autoriza para fabricar productos médicos a medida. Dado que no hay una etapa posterior de evaluación técnica del producto al momento del registro, lo que sucede es que al momento de habilitar la empresa, la auditoría suele ser mucho más exhaustiva. Otra característica que tienen estos productos es que únicamente se pueden fabricar y comercializar bajo prescripción de un médico o de un odontólogo. Por este motivo, también las empresas que fabrican estos tipos de productos no pueden publicitar los productos al público en general. Y también requieren este tipo de productos un rótulo especial que identifica no solo a la empresa fabricante y al producto, sino también al paciente a quien está dirigido, con nombre, apellido y DNI. De modo que no se puedan utilizar para alguien para el que no fue diseñado el producto. Otro caso es los productos electromédicos. En este tipo de industrias, lo que nosotros podemos encontrar es un marco regulatorio mucho más amplio al momento del diseño. Al ser productos complejos y al involucrar electrónica, software, diseño industrial, qué sé yo, conexiones a gases medicinales, etc., hay un marco normativo mucho más grande al momento de garantizar la seguridad y eficacia de esos productos. Por ejemplo, tenemos todo lo que es normas de seguridad eléctrica, de compatibilidad electromagnética, de software, de alarmas, de usabilidad, de biocompatibilidad en el caso que tenga partes aplicables al paciente, etc. Otra de estas características en este tipo de industrias es que la estructura del producto es mucho más compleja. Ustedes imagínense la lista de componentes de cada uno de estos productos que identifican hasta las resistencias y los capacitores que van soldadas sobre las placas. Y un pequeño error en el código de un producto puede hacer que el producto ya no funcione como fue diseñado. Entonces se requiere mucho mayor control al momento de las compras, al momento de la trazabilidad, al momento de cómo se almacenan los distintos componentes y cómo se identifican, para evitar
problemas al momento de la fabricación o durante el uso de los productos. Lo que es la fabricación también suele estar diferenciada en distintos subprocesos. Por ejemplo, podemos tener una primera etapa productiva que sea la fabricación de subconjuntos. Por ejemplo, en el caso de la silla de ruedas que se ve ahí, primero se puede fabricar la butaca y por otro lado se puede fabricar la base. Y cada uno de esos procesos tienen sus instrucciones específicas. Luego que tenemos diseñados los subconjuntos, el producto se ensambla, se pone en marcha, es decir, se instala el software, se hacen las configuraciones requeridas para que el producto funcione correctamente, y una vez que finalizan toda esta etapa productiva, ya se libera, se hace el control final y se libera el producto. Y otra cuestión importante en estas industrias son los instrumentos de medición, como involucra mucho, muchas cuestiones, lo que es la parte de seguridad eléctrica, la compatibilidad electromagnética. Dependiendo del riesgo del producto, podemos tener instrumentos como tester, osciloscopios, medidores de fluencia para los productos que son láser o que tienen alguna función de iluminación, medidores de flujo, distintos tipos de instrumentos que requieren un mantenimiento y una calibración periódica para garantizar que nosotros lo que estamos midiendo al controlar el equipo coincide con la realidad. Por otro lado, otro tipo de industria, que por ahí no se asocia mucho a la palabra industria, es la fabricación de software. El software tiene como particularidad que lo que se fabrica es un código de programa, no es un producto físico. Los procesos que tienen que ver con las compras, con la producción, con el servicio técnico, con los depósitos, por ahí no son tan desarrollados como si lo es el proceso de diseño. Una vez que nosotros diseñamos el software, lo verificamos, lo validamos y liberamos esa versión, el software puede estar disponible en una web, puede estar disponible online, y no es necesario un proceso de producción llamado así. Tampoco es necesario comprar componentes, comprar materias primas. Sí puede ser necesaria la contratación de servicios. Eso sí entra en lo que es la parte de compras. Por ejemplo, no sé, el servicio de un hosting, de un servidor, pero no productos físicos. Entonces, por ahí la distribución de la planta de una empresa que fabrica software puede tener dimensiones mucho más reducidas que una empresa que fabrica tomógrafos, por ejemplo, donde los espacios requeridos son mucho más grandes. Y también tenemos particularidades en lo que es el rotulado y la trazabilidad del producto. Como no es un producto que se entrega físicamente, generalmente el rótulo que identifica el producto, que identifica la empresa, va contenido dentro del mismo software. Y la trazabilidad también. Hay que ver cómo la empresa puede determinar quiénes son los usuarios del dispositivo en el caso de ser necesario. Otro tipo de industria que tiene sus particularidades es la de los productos médicos estériles. Dentro de este tipo de industria, una característica distintiva es que el profesional sí o sí debe ser farmacéutico. No aceptan un ingeniero como director técnico por una cuestión que está establecida así en las disposiciones de ANMAT. También requieren áreas de ambiente controlado para la producción y depósito, es decir, áreas donde no exista polución, donde las personas que ingresen a la parte productiva tengan la vestimenta adecuada para no contaminar el producto. También puede requerir procesos especiales que tienen que validarse, como la validación del sellado del packaging, el lavado de la pieza, del instrumental, y la esterilización para verificar que el método que nosotros estamos proponiendo realmente entrega el producto en forma estéril o en la forma que el fabricante define. Y este proceso puede realizarse tanto en la empresa que fabrique el producto como también se puede contratar. En el caso de que se contrate el servicio de una empresa tercerista, por ejemplo, para hacer la esterilización,
tenemos que tener un convenio con esta empresa donde se especifique claramente cuál es el alcance y que la otra empresa no puede modificar las características que nosotros definimos para la esterilización de ese producto. Y por último, este tipo de industrias no es muy común, se denominan productos combinados, aquellos productos que engloban a más de un área regulatoria del ANMAT. Por ejemplo, si nosotros hacemos un producto que combina, que es un producto médico, incluye medicamentos, o es un cosmético que incluye medicamentos, o es una combinación de estas tres áreas, medicamentos, cosméticos y productos médicos. En este caso, como ANMAT tiene diferentes regulaciones, hay una regulación para el producto médico, una regulación para medicamentos, una regulación para cosméticos. El marco regulatorio en el que se encuadra la empresa es, para definirlo, se considera el modo de acción principal del producto. Si la acción principal se ejerce, por ejemplo, acá tenemos una bolsa de sangre que puede llegar a contener algún medicamento. Como la acción principal es la de contener la sangre, no la del medicamento en sí misma, englobaría bajo la categoría de producto médico. Pero al contener medicamento probablemente tengamos que cumplimentar algunos requisitos de las disposiciones que aplican a la parte de medicamentos. También se requiere que tengan un director técnico farmacéutico. De ser el caso, puede requerir áreas de ambiente controlado y puede requerir que se validen procesos especiales, por ejemplo, el lavado y la esterilización. Bueno, eso es todo lo que tenemos para comentarles. Muchas gracias por su atención y quedamos a disposición si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Se ve que estuvo bastante claro, en el chat no hay preguntas, pero bueno, invito y aliento a que quien quiera pueda prender su micrófono y su cámara, y si quieren, bueno, preguntar, está abierto para que lo hagan. Ahora tenemos unos minutos. Yo mientras voy a ir dejando en el chat del Meet un link para que entren a ese formulario, lo completen, así después pueden recibir sus certificados. Así que si alguien quiere prender su micrófono y preguntar. Sí, inclusive también el material está disponible para ellos. Entiendo que ustedes se lo remiten después, así que también están nuestros correos electrónicos o el correo de la consultora si requieren hacer alguna consulta, con todo gusto. Nos pueden ubicar también en LinkedIn o seguir en las redes de la consultora también por alguna información regulatoria que solemos compartir. Sí, también de paso, bueno, les comento que estoy grabando el Meet, así que lo vamos a subir al canal de la facultad, también pueden volver a verlo ahí. Así que, bueno, si nadie tiene preguntas, parece que fue muy claro. Estoy cansado, ha sido un día largo, no hay problema. Un día largo, pero bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Andrea. A ustedes. Bueno, espero poder volver a cruzarnos en los próximos webinars, que son varios los que se vienen. Y bueno, también recordarles que si nos quieren seguir en las redes sociales de la Secretaría de Graduados de la facultad, ahí tenemos varias charlas y webinars de este tipo y otros tipos, así que invito a que nos sigan. Vamos a aparecer ahí como Secretaría de Graduados, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que bueno, hasta la próxima. Si nadie tiene, parece que no. Le damos unos minutos más, pero bueno. Bien, bárbaro, gracias, Carlos. Agradecerles a ustedes y bueno, ya nos volveremos a cruzar y espero que terminen muy bien la corta semana. Perfecto. Un saludo a todos y buenas noches. Muchísimas gracias. Laura. Adiós, Gustavo. A ustedes, igualmente. Chao. Gracias. Buenas noches. Muy amables. Adiós. Yes.